Muy buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por un nuevo día, porque nos da la oportunidad de disfrutar todo lo que ha hecho para nosotros. Muchas veces por el afán, por la ansiedad, por muchas cosas de la vida, pues pasamos ese tema desapercibido. Y hay que darle gracias a Dios por cada día que nos da de vida, que podemos respirar el aire que nos ha dado Él, que podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado, la naturaleza, lo que tengo yo en mi casa o lo que no tengo, igualmente darle gracias a Dios por eso. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Señor, porque como siempre tú eres el invitado especial en esta reunión. Porque donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí estás tú. Por lo tanto, aquí estás tú, Señor. Y tú mereces toda la honra y toda la gloria. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a esta reunión. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos instruirá, Señor, quien nos dará la sabiduría y el entendimiento para comprender y entender lo que viene de ti, Padre Santo, que es tan necesario en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por lo bueno, por lo malo, porque sea tu nombre siempre bendito en todas circunstancias, Señor. Y que sigamos avivando el fuego del don de Dios que está en nuestra vida, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, Dios Todopoderoso. Porque nadie sobre este mundo, sobre este universo tiene ese privilegio, solo nosotros, tus hijos, tu creación, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de ser salvos y de tener vida eterna en ti, Señor. Bendecimos, Padre, a las personas que están aquí en tu nombre y las que están por venir. Bendícelas también, Padre. Cuida su entrada y cuida su salida y sobre todo inquieta sus corazones para siempre tener la necesidad de conocerte a través de las Escrituras. Todo te lo pedimos en tu santo y único nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya nos habían avisado de que íbamos a comenzar un poco tarde, ¿verdad? Porque, bueno, se alarga un poco el mensaje y entonces ya nos habían advertido. En primer lugar, yo quisiera saber si alguien me quiere recordar qué fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que estudiamos la semana pasada? ¿Cuál fue el tema que vimos la semana pasada? Vamos a ver, ¿alguien me lo quiere decir? ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace? ¡Ay, gloria a Dios! Un tema tan importante como ese. Madre mía, ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace por mí? Y quedamos claro que es una persona. Es una persona. Es parte de lo que es Dios. Un solo Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no es de mayor ni menor importancia, porque estamos hablando del mismo Dios, con los mismos atributos, con las mismas características, ¿sí? Y lo vemos reflejado en nuestra vida, porque fue la promesa que que Jesucristo nos dio, ¿verdad? De que no nos dejaría huérfanos, sino que mandaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, acompañándonos aquí en la tierra hasta el fin del mundo y aún más allá. Así que nos damos cuenta la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el mismo Dios habitando con nosotros. Y como habíamos dejado el tema inconcluso, solo les voy a dar la conclusión del tema, porque tenemos el siguiente tema, que es la llenura del Espíritu Santo, y nos lo va a impartir el día de hoy el hermano Brian, ¿verdad? Entonces, nos quedamos por el inciso H, ¿no? El G lo habíamos visto. Entonces, nos quedamos por el inciso H, que es el punto H, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces podemos decir con toda certeza y con toda seguridad que cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo mora en nuestra vida. Podemos decir que cuando tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, es que ya sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Lo hemos recibido en nuestra vida. Entonces, contra estas cosas no hay ley, porque el que practica la bondad, el que tiene fe, el que es bueno, el que tiene paciencia, dígame, ¿en qué problema se puede meter? ¿Y quién le puede decir, tú estás pecando cuando tiene el fruto del Espíritu, que es lo que a mí me ayuda en esta tierra para frenar mi pie de hacer el mal? Entonces, por eso yo, cuando tengo esto, no hay ley que pueda conmigo. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Muy bien. Luego tenemos el inciso, entonces la respuesta del inciso H dice que el Espíritu Santo nos ayuda a tener vidas llenas ¿de qué? De fe. De frutos, que los da el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es uno solo que engloba el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. ¿Lo entendemos? Ahora vamos con el inciso I, que es Marcos 13:11. Esto es continuando con el tema de la clase anterior para los que han venido un poquito tarde. Tenemos el inciso I, que es Marcos 13:11. Hermanito Rubén, ¿me lo puede buscar, por favor? Marcos 13:11. Marcos 13:11. Vale. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, y no penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces muchas personas se preocupan y dicen, pero ¿qué le voy a decir a esta persona? No nos preocupemos, porque recuerden, aquí nos está diciendo el Señor que no os preocupéis por lo que habéis de decir o ni lo que penséis, porque recuerden que ya no son mis pensamientos ni mis palabras, sino lo que piensa, ¿verdad? Jesucristo, lo que piensa Dios. O sea, mis pensamientos ya no son mis pensamientos, sino los que vienen de parte de Dios. Entonces, ¿por qué preocuparme de qué decir o de qué o qué hacer si es el Espíritu Santo quien va a actuar a través de nosotros? Eso es cuestión de solo poner a disposición como siervo de Dios, ¿verdad? Todo mi ser para que sea Él en mí. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para hablar, esa es la respuesta, en el nombre de Cristo. Porque Él es el que da testimonio del Espíritu a nuestro espíritu. Y así es como nosotros testificamos a los demás. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Con el ejercicio de autocompletación, donde dice que la obra del Espíritu Santo desea hacer, lo que desea hacer la obra del Espíritu Santo es convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Entonces vimos desde el inciso A y hoy terminamos con el inciso H y el inciso I. Ya vimos las respuestas y entonces tenemos claro qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Es hacer la voluntad del Padre, para que nosotros vayamos en el camino en el cual Él quiere que vayamos. Hay otro tema muy importante dentro de este tema, que son los dones del Espíritu Santo. Para empezar, son regalos exclusivos que Dios da para poder hacer su voluntad y son dados por el Espíritu Santo. O sea, no pretendamos que vamos a encontrar los dones del Espíritu Santo en cualquier parte. No, vienen directamente de Dios. Es cuando el Padre se agrada en sus hijos
y encuentra agrado en nosotros y nos empieza, según como Él nos quiere usar para su propósito, entonces nos da estos regalos, porque Él no va a venir a darle un don, por ejemplo, de profecía a una persona que no lo va siquiera a utilizar, que va a tener el miedo de, ¿será de parte de Dios o no será de parte de Dios? ¿Sí? Sino para el que cree y que tiene fe. Y conforme, porque recuerden que Dios nos hizo diferentes a todos. Entonces a uno, Él reparte como Él quiere y a quien quiere, porque Él escudriña los corazones. Y según como Él a mí me diseñó, así me va a utilizar y así me va a proporcionar los dones que yo necesito para hacer su voluntad. Entonces esos son los dones. ¿Dónde los vemos los dones? En 1 Corintios 12 del 4 al 11, se los voy a leer porque rápidamente, este es un tema que vamos a ver a profundidad más adelante. Esto solo se les estoy dejando la base para que la atesoren en su corazón y cuando venga el tema donde ya los expliquemos claramente cada uno, pues ustedes lo tengan más claro. Esto lo dejamos como visto para que lo profundicemos más adelante. Entonces, ¿cuáles son esos dones de los que yo les hablo? ¿Cuáles son esos regalos que Dios me da a través del Espíritu Santo? Pues dice 1 Corintios 12 del 4 al 11. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El mismo Espíritu de Dios reparte esta diversidad de dones. ¿Y cuáles son? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos. Es el mismo, o sea, que no hay uno diferente haciendo una cosa diferente. Es el mismo Dios repartiendo diferentes, ¿verdad? Dones. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones del Espíritu? Y aquí los vemos. Porque a este les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Ojo con este don de diversos géneros de lenguas. Ya lo vamos a ver en la siguiente lección. Es muy importante que recuerden que el hablar de lenguas es un don que Dios da a quien Él quiere y como Él quiere. En un momento específico de nuestra vida, ese don puede venir. No quiere decir que si hago algo en ese momento es porque si hago algo voy a recibir. No, Él es soberano. Recuerden que los da Él. No los voy a recibir porque yo haga méritos porque si yo hago esto voy a recibir este don. Viene de parte de Él para mi vida. Si Él quiere me lo da. Si no, tengo que esperar. Ahora, si lo anhelo y lo deseo y estoy listo y preparado, ¡pum! ¿No lo entendemos? Allí viene el don. Muy bien, pero todas estas cosas las hace el mismo Dios, o sea, uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, o sea, a cada uno por uno, como Él quiere. Yo no le puedo venir a exigir, Señor, es que yo quiero ser reconocido como un gran sanador, entonces dame el don de sanidad. Yo quiero ser reconocido, no, para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Entonces esto es así, Él da a quien Él quiere y como Él quiere, pero si Él no me va a dar algo que yo voy a desperdiciar, ¿verdad? Muy bien, entonces eso vemos en cuanto a los dones en 1 Corintios, ¿verdad? Como lo vimos, 12 del 4 al 11, ahora Romanos 12 del 6 al 8 nos sigue hablando. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, vemos
entre Romanos 12 del 6 al 8 y Primera de Corintios 12 del 4 al 11, los diferentes dones que da el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Y como les digo, son un regalo que muchos pueden anhelar recibir. Y otros, el Espíritu Santo de Dios los va a repartir como Él quiere y a quien Él quiera. Todo es la disposición que nosotros tengamos en nuestro corazón de recibir estos regalos para ser útiles, ¿verdad?, en el reino de Dios. Y como les digo, todo el objetivo es hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver a otro tema importante, que es el fruto del Espíritu Santo. Ya vimos los dones, ahora vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. O sea, ese fruto es como quien dice la evidencia en nuestras vidas que de verdad somos hijos de Dios y que somos nuevas criaturas. Cuando ya no mentimos, estamos dando un fruto. Cuando ya no robamos, estamos dando frutos. O sea que el Espíritu Santo ya está haciendo la obra en nosotros y eso se ve reflejado en nuestra vida porque estamos dando ese fruto. Entonces, es la evidencia que nuestras vidas han sido cambiadas. ¿A qué? A imagen y naturaleza de Jesús. Quiere decir que nos estamos acercando más y más a la imagen y semejanza del varón perfecto, que vamos por buen camino. Eso significa, esas son las evidencias de que el Espíritu Santo está en nuestra vida y que estamos haciendo su voluntad, que se están viendo, que no somos del... Hermano, yo ya no miento. Hermana, pero si yo la escuché diciendo unas grandes mentiras el otro día y ahora me dice que no miente, entonces esos no son frutos, esas son evidencias que sigo en pecado. ¿Lo entendemos? Si yo miento, robo, es una evidencia clara de que yo sigo en pecado. Pero si yo ya no hago eso, quiere decir que ya estoy dando fruto, ¿verdad?, de arrepentimiento en mi vida, que vienen a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos da para parecernos más a Jesús. ¿Lo vamos entendiendo? Entonces, ese es el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Gálatas 5 del 22 al 23. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cuál es ese fruto del que estamos hablando? Entonces aquí viene, más el fruto del Espíritu. Entonces el que demuestra amor tiene al Espíritu Santo del corazón, por lo tanto da ese fruto que está depositando el Espíritu Santo en su vida. El que tiene gozo, el que tiene paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es que el Espíritu Santo ha depositado eso en su vida y lo manifiesta, ¿verdad?, a los demás. Y es fiel testimonio de Cristo para los demás. Entonces, que nos queden claros estos dos temas, ¿verdad? La responsabilidad de un verdadero discípulo de Cristo es permitirle, oigan bien, porque esto no es ni impuesto, ni obligado. Es permitirle al Espíritu Santo influenciar nuestras vidas con su santo poder para que lleguemos a ser cada vez más como Jesús en nuestro diario vivir. Por eso Jesucristo nos decía que Él es la vid verdadera, y si yo me cojo de la vid verdadera, entonces allí es donde yo voy a dar el fruto del Espíritu: gozo, paz, mansedumbre, templanza, espíritu de poder y dominio propio. Todas estas cosas, ¿verdad?, que dice la palabra que si yo las tengo, no va a haber nada que me condene, porque la ley me condenaba. Si yo mentía, estaba condenado, pero Jesucristo vino, ¿verdad?, para que yo ya no siguiera en condenación, sino que pasara de la condenación a la vida eterna. Y es aquí donde terminamos, ¿verdad? Como les digo, esa es mi responsabilidad, dejar que el Espíritu Santo tome el control de mi vida y empiece a dar yo ese fruto del Espíritu que es tan necesario en mi vida. Tener ese amor, ¿verdad?, para el prójimo. Tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que no es de que solo un día siento alegría y el otro día no, sino que es muy diferente a la alegría. Porque la alegría la puedo sentir en un momento, pero el gozo dura por siempre.
porque todo lo que nos da Dios es eterno y bueno en gran manera. Entonces, si yo siento alegría y ya mañana estoy triste, pues eso viene de mi alma, no viene de mi espíritu, porque yo voy a sentirme gozoso, aún en tribulación me gozo, como decía Pablo. Entonces es allí cuando hago la diferencia entre lo que viene de mi alma y lo que viene de mi espíritu, que ya ha sido puesto por el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Ese no tiene límites. Siempre voy a ser buena, no solo cuando me traten bien. Porque si solo soy bueno cuando me tratan bien, eso viene de mi alma. Pero si yo soy buena y buena y buena y buena y buena y siempre, aunque me traten mal, aunque me hagan lo que sea, entonces ese ya es un fruto del Espíritu. Vamos entendiendo la diferencia. Lo que es hasta ahí nomás, viene de mí, de mi voluntad. Pero lo que siempre está allí como un constante en mi vida, ese es un fruto de parte del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Amén. Muy bien, entonces quedamos con este tema concluido de quién es el Espíritu Santo en mi vida. Es la persona más importante de mi vida. Ay, mi esposo es la persona más importante de mi vida. Oh, entonces yo quiere decir, ay, Dios mío, que no he entendido que lo más importante en mi vida es Dios. Por eso dice la palabra, que no es que nos manda a aborrecer a nuestros familiares, a nuestro padre, a nuestra madre, sino tener en poco todo lo de esta tierra, ¿verdad? Porque lo más grande es Él. Porque imagínense si me ponen a elegir entre el amor de Dios y el amor de mi esposo, yo no tengo que tener esos dilemas. ¿Lo entendemos? Si yo tengo el amor de Dios en mi vida, yo voy a amar a mi esposo con todo mi corazón. De la salud, de la enfermedad, de la pobreza, de la riqueza. No solo cuando me da dinero. Bueno, es un decir. Hermanos, entonces hasta aquí quedamos, ¿verdad? Con el tema. Que el Señor me los bendiga. Ahora le doy paso al hermano Brian, que nos trae el tema siguiente, que es el último tema de la clase, de la unidad, que es la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga. Los dejo con el hermano Brian. Una cosita, hay una pequeña cambio en el examen. El examen solo viene de selección múltiple. Muy sencillo, no se preocupen porque les había dicho que venía verdadero y falso y etcétera, etcétera. Pero a última hora se hizo un cambio y solo va a venir de enumeración. Traigan su Biblia para el examen. No me dejen la espada. Nada, los dejo con el hermano Brian. Vale. Solo me acomodo aquí. Ahora sí. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues es un gusto, es un privilegio el estar aquí delante de ustedes. Y no solamente ustedes, sino también para nosotros como personas, o sea, como maestros que impartimos así estas clases, seguimos aprendiendo. Estos son temas muy profundos, como el hecho de lo de los dones. Y sobre todo el tema, el que vamos a ver ahora, que trata acerca de la llenura del Espíritu Santo. No sé si ustedes tienen como que temas favoritos dentro de todo lo que engloba la Escritura. Y hay temas que son muy importantes y este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque con este tema nos vamos a dar cuenta de cómo Dios hace las cosas, cómo es el orden de Dios, cómo fue que Él se condujo durante Él estuvo aquí en la tierra. Y ese mismo ejemplo que Jesús nos lo dejó con un propósito, para que nosotros siguiésemos esos pasos que Él nos marcó y sigamos en esa misma dirección. Entonces nosotros comenzamos, y estamos aquí en la página número 16, y empezamos con esta pregunta que dice, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Y aquí nos dice de que una definición que podemos dar acerca de esto es de que es ser controlados y llenos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice. Pero pónganle mucha atención a esta pequeña frase, es ser controlado. Para que se entienda un poco mejor es como que, Señor, yo suelto las riendas de mi vida para que seas tú el que las tome. Y es que hay una gran diferencia, y ustedes no me dejarán mentir, en que cuando soy yo el que está tomando así como que el control de mi vida,
Y hay una gran diferencia cuando yo le permito al Espíritu Santo obrar. Y es ahí donde está el secreto. Y eso es lo que vamos a profundizar en el día de hoy. Por ejemplo, tenemos esta cita, Efesios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 13. Si tiene ahí su Biblia, le invito a que lo busque así el texto, mientras aparece aquí en pantalla. Aquí la Escritura nos dice algo interesante y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros miramos esta cita, tenemos que tener algo bien en cuenta, de que Dios apunta a algo cuando mira nuestras vidas. Eso es a lo que Dios apunta con su vida y en mi vida. Me doy un poquito más a entender. El Señor nos está procesando a cada uno de nosotros. Nosotros estamos en construcción, ¿no es así? Y el Señor sigue haciendo su obra en nuestras vidas, pero el Señor tiene como meta eso, el hacer que nosotros lleguemos a ese nivel, el nivel de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí el libro nos dice algo interesante que dice de que todo verdadero creyente está llamado a ser como Jesucristo. No solo en una área, sino que en toda su vida. Y eso no es algo de que solamente aplica a los que son líderes o a los que ya tienen un llamado, no, sino que esto es de todos. El Señor nos llamó para que nosotros, en nuestra manera de vivir, reflejemos a Jesús. Pero hay un pequeño detalle. Esto solamente se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Solo así. O sea, no hay ninguna otra forma, no hay ningún otro método para que nosotros lo podamos llegar o alcanzar. Entonces, seguimos viendo de que, por ejemplo, en la Biblia nos muestra ejemplos de la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a mirar el ejemplo más importante que tenemos. En este caso, en el punto A, nos encontramos de que Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio. Antes de que el Señor fuese por Pedro, por Juan, antes de que el Señor hiciera aunque sea un milagro, el Señor primero que fue lleno del Espíritu Santo. Y es que cuando nosotros miramos este tema de la llenura del Espíritu Santo, aquí vamos a ir viendo poco a poco el orden de Dios, de cómo fue que Él se condujo y cómo ese mismo ejemplo nos alcanza a nosotros, porque esto es lo que nosotros vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la iglesia primitiva también. Porque, por ejemplo, tenemos esta cita, Lucas capítulo 4, del versículo 1 al 14. Entonces nos dice lo siguiente la Escritura. Jesús, mire lo que dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, 40 días ayunando, pues era lo más normal, ¿no? El hecho de que él tuviese hambre. Pero lo que pasa en esta ocasión es de que en ese momento de aparente debilidad aparece el enemigo. Y es cuando viene y dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quienes quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Esto era la segunda tentación que le daba al Señor. Aquí el enemigo continúa, pero en este caso el Señor Jesús le contesta. Y es que tenemos que ponerle bastante detalle a qué es lo que Jesús respondía. Porque en esto vamos a como que conectar con lo que nos decía el primer versículo de que Jesús lleno del Espíritu Santo y dice, y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo Él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está. O sea, era listío Satanás y dice, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda la tentación se apartó de él por un tiempo, y Jesús volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra y alrededor.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? Dice la palabra de que el Señor Jesús fue a bautizarse. El personaje que lo hizo fue Juan el Bautista, ¿no es así? Que hasta él mismo estaba sorprendido porque decía, ¿cómo me pides tú a mí que yo te bautice? Pero Jesús le dijo, esto es necesario para que se cumpla la Escritura, ¿no es así? O sea, Jesús ya tenía una agenda muy marcada. Entonces nosotros miramos de que cuando Jesús es bautizado, Él es lleno inmediatamente del Espíritu Santo y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y viene aquella voz del cielo que dice, ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Desde ahí dice la palabra de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y desde ahí dice la palabra de que Él fue llevado al desierto no por iniciativa propia, sino que fue el Espíritu el que lo llevó al desierto. ¿Se acuerdan lo que miramos al principio? De que una de las definiciones de la llenura del Espíritu Santo es dejar que sea Él quien tome el control. No fue Jesús por sí mismo o por voluntad propia de que se fue al desierto, sino que fue llevado por el Espíritu Santo, estando ya lleno. Pero, ¿qué más podemos rescatar de toda la Escritura que hemos visto? Miramos de que empieza una lucha espiritual. Se presenta Satanás en un aparente momento de debilidad, porque era lógico de que, o sea, el Señor era 100% hombre y 100% Dios, y Él tuvo hambre. Entonces Él quiso aprovechar esa oportunidad para hacerlo caer. Pero la diferencia está en el principio, lo que dice aquí la Escritura, de que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y es que miren, una como evidencia que tienen aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo es el escrito está. Escrito está. Y eso fue algo que Jesús le respondió todas las veces al enemigo. Escrito está y escrito está. Porque hoy en día nosotros no podemos hablar de la llenura del Espíritu Santo si tampoco no hablamos de esa llenura que viene también por parte de la palabra de Dios. Porque ¿qué fue lo que le contestó Jesús? Con la misma palabra fue que le contestó. Y así fue como Él logró vencer en este caso a Satanás con la misma palabra. Pero nosotros miramos eso. Jesús antes de comenzar su ministerio fue lleno del Espíritu Santo. Antes que vinieran los apóstoles, antes de que vinieran los milagros, Jesús fue lleno. Ahora esto se vuelve a repetir, pero en este caso en el ejercicio B, nosotros miramos de que los apóstoles necesitaron ser llenos del Espíritu Santo antes de comenzar a testificar de Cristo. Entonces, tenemos la primera escritura que está en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y en este caso nosotros miramos la promesa que el Señor Jesús les hace a ellos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor Jesús les estaba haciendo la promesa a sus discípulos. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor Jesús les dijo esto a sus discípulos, el Señor ya había resucitado, ya se les había presentado a los discípulos. Y lo curioso es de que cuando el Señor Jesús se les aparece a sus discípulos, ellos estaban desanimados. Dice la palabra de que ellos estaban encerrados y con la puerta cerrada. Esto está en el capítulo 20 de Juan. Ahí ustedes lo pueden ver así en el contexto. Entonces viene Jesús y se presenta como si nadie les dice, pase a vosotros. Y se revela hacia ellos. Y miramos de que Jesús, en ese momento que Él se presentó ante ellos, Él restauró la fe de los discípulos. Los discípulos, después de haber compartido con Jesús, estaban animados, estaban listos y todo. Ya habían recibido la gran comisión, que está en Mateo 28, de ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿no es así? Pero el Señor Jesús les dice, espérense, todavía no. Hay un orden que debemos de seguir. Antes de comenzar, antes de ir a las naciones, tenemos que hacer esto, que es ser llenos del Espíritu Santo. Y es aquí cuando el Señor hace la promesa. Pero miramos de que un capítulo después, esa promesa se hace un hecho. Y dice, esto es cuando los discípulos estaban reunidos en Pentecostés y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y miren esta frase, o sea, es como la clave de todo este versículo. Y dice, y fueron todos, no solo los apóstoles, sino que todos los que estaban ahí presentes, unánimes, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablase. Entonces, nosotros miramos algo antes de seguir así en el punto C.
de que el Señor Jesús, antes de que Él comenzara su ministerio, ¿qué fue lo que Él hizo? Él se llenó con el Espíritu Santo. Y ahora los discípulos tenían una tarea, tenían la gran comisión. Por así decirlo, los discípulos ya estaban animados, su fe ya había sido restaurada. Por así decirlo, los discípulos ya estaban preparados. Pero aún todas esas cosas que yo le acabo de mencionar no eran suficientes, porque sabían de que lo que los apóstoles iban a necesitar y el pueblo o la iglesia en general, lo que necesita es eso, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque algo que me fascina y me gusta de la palabra es de que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Y ustedes ven toda la vida del Señor Jesucristo, desde que Él fue lleno del Espíritu Santo, las señales, los milagros, todo lo que Él hacía. Asimismo, ese ejemplo que Él nos dejó a nosotros, en este caso la iglesia que aquí acababa de nacer, sigue ese mismo camino. De primero ser llenos antes de servir, antes de predicar, antes de testificar de Cristo, ellos primero fueron llenos del Espíritu Santo. Yo sé que muchos de los que estamos acá somos servidores. Y cabe uno hacerse la pregunta, yo antes de servir hice aquello como lo que hizo la iglesia primitiva en este entonces. ¿Me llené yo de Dios antes de servir? Porque esta es una pregunta muy válida, porque sé que todos podemos estar sirviendo y todo, pero realmente yo he sido lleno del Espíritu Santo en lo que yo estoy haciendo, porque la hermana Claudia les hablaba de esa palabra y me gustaba eso, evidencia. Y es que una persona cuando es llena del Espíritu Santo muestra esas evidencias, muestra esos frutos. Se nota en su cristianismo, se nota en la manera en cómo se conduce, no solamente en la manera en cómo habla o en las decisiones que toma, sino que eso es algo que queda así como que evidenciado de que es Dios a través de la vida de esta persona. Entonces miramos de que lo que respecta a la llenura del Espíritu Santo es algo por lo cual todos debemos de pasar. Jesús se llenó antes de comenzar, los discípulos también, y nosotros también debemos de seguir ese mismo camino. Entonces el punto C nos dice algo importante que dice, no hay que confundir la llenura del Espíritu Santo con el sello del Espíritu Santo. Y eso lo miramos, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, el verso 13 y 14. Y nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros somos inmediatamente sellados con el Espíritu Santo. Pero una cosa es ser sellados y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros vamos a mirar esa diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sellos, en términos legales, un sello implica propiedad. Un sello implica seguridad en términos legales. Asimismo, el sello del Espíritu Santo es la evidencia de que somos ahora propiedad de Dios. Pero eso no lo debemos de confundir con lo que respecta a la llenura del Espíritu Santo. Entonces debemos de diferenciar muy bien estas dos cosas, el sello del Espíritu Santo y la llenura de Él. Porque la llenura del Espíritu Santo, y esto lo pueden leer en su folleto, en la página 17 dice, es el poder de Dios en nosotros que nos capacita a llevar a cabo todos los planes que Dios ha trazado para nosotros. Eso es la llenura del Espíritu Santo, es el poder de Dios fluyendo a través de nuestras vidas para hacer aquello que el Señor nos mandó a hacer. No basta solamente con tener la disposición, sino que es necesario tener el poder de Dios. Entonces, miramos de que esa diferencia queda muy clara, ¿no? Entonces, ahora aquí miramos de que hay un orden, hay un patrón en la Escritura que es, primero se recibe el Espíritu Santo y luego viene la llenura del Espíritu Santo. Y en primer lugar, nosotros miramos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? Que en el caso del Señor Jesucristo tenemos que destacar lo siguiente. En Lucas 3, 21, 22 nos dice algo de que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí el libro nos dice de que el Señor Jesucristo, desde el momento de su nacimiento, fue un nacimiento milagroso. ¿Por qué?
porque María dio a luz, pero por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? El Espíritu Santo estaba presente en Jesús desde el momento que Él nació, pero su llenura vino después, cuando Él se bautiza, a los 30 años, dice la palabra. Es ahí cuando Él es lleno del Espíritu Santo, y una vez lleno es cuando Él inicia su ministerio. Porque miren, en el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María de su madre con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? Pero también nosotros miramos en Lucas 4:1 de que Jesús lleno, miren la diferencia, el Espíritu Santo estaba presente desde el nacimiento del Señor Jesús, pero dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y aquí nos dice, cuando Él nació, el Espíritu Santo estaba desde su nacimiento, ya estaba sellado. La diferencia que hicimos anteriormente, también aquí la recalca. Una cosa es ser sellados y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, los primeros discípulos recibieron el Espíritu Santo después de su muerte, para que creyeran que Él era Jesucristo, y luego dijo que lo esperaran para recibir el poder para predicar. Nosotros esto lo miramos en Juan capítulo 20, el versículo 22. Y nos dice, y habiendo dicho esto, en este caso está hablando Jesús a sus discípulos y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quiénes estaban presentes en ese momento? Los discípulos, los apóstoles. Y en este caso el Señor se presenta donde ellos, porque ellos estaban amedrentados por lo que había pasado. ¿Por qué? Porque yo por un momento trato de tener empatía con los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían visto a alguien resucitar. El Señor Jesús les había dado una promesa y Él les había dicho, yo tengo el poder de dar mi vida, pero también tengo el poder de volverla a recuperar. Y el Señor les había dicho de que derribaré este templo por 3 días, pero lo volveré a reconstruir. Y eso nos habla a nosotros acerca de la resurrección. Entonces Él se presenta ante sus discípulos y alienta su fe. Los vuelve a levantar a ellos nuevamente, porque para ellos era como que el fin, como que murió el maestro y, como dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero más sin embargo ellos siguieron juntos, y el Señor Jesús los aborda y les dice, reciban al Espíritu Santo. Pero no solamente se queda ahí. Porque miren, también cuando hablamos de esto, de la llenura del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a encontrar que hay diferentes términos para hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Entre uno de ellos tenemos llenos. Se manifiestan los dones al hablar en lenguas, que esto fue lo que ocurrió en el Pentecostés. La cita en la que respalda este pensamiento es la siguiente, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Otro término que nosotros miramos, al cual se le relaciona la llenura del Espíritu Santo, es la siguiente. Bautizados, ¿qué es lo que quiere decir bautizados? Ser sumergidos en Dios, bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 1:15 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿De qué era lo que les estaba hablando aquí el Señor Jesús? Les estaba hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Ese es el segundo concepto. En el tercero tenemos venir sobre vosotros. Recibiremos poder para testificar y para predicar. Y esto lo miramos en Hechos, en el capítulo 1, verso 8, dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí lo podemos ver claramente, que cada uno de estos términos los menciona la palabra, pero se está refiriendo a lo mismo, a la llenura del Espíritu Santo. Ahora, recibir el Espíritu Santo para los que aún no lo han recibido. Usted ya ha sido sellado, pero cuando aquí dice recibir el Espíritu Santo, uno dice, ¿cómo es eso de que lo voy a recibir? Entonces lo recibo 2 veces el Espíritu Santo. No, sino que aquí se está refiriendo a la llenura del Espíritu Santo. Porque miren lo que dice Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos los apóstoles y recibían el Espíritu Santo. Entonces nosotros miramos de que existen todos estos términos y el último de ellos es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne.
Y nosotros encontramos que en Hechos 10:45 nos dice de que y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y es que para ellos les era así como que asombrosos, porque antes el pacto de Dios solamente abarcaba lo que era Israel. Los gentiles siempre estuvieron por aparte, pero cuando Jesús muere en la cruz y se rompe el velo, ahora comienza un nuevo pacto. Dice la palabra de que la ley llegó por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo, ¿no es así? Ahora no solo se trata de un pueblo, ahora ya no hay judío, ahora ya no hay griego, ahora no hay hombre o mujer, sino que ahora todos somos un solo pueblo, ¿no es así? Entonces, esa promesa aplica a todo el pueblo de Israel, a todos los que conformamos el pueblo de Dios. Y lo que me gusta de esto acerca de la llenura del Espíritu Santo es que el Señor no hace acepción de personas. No es que esto solo lo dejó reservado para los líderes, para el pastor, para el apóstol, el evangelista, el maestro, no, sino que esto lo deja abierto para todos. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos encontramos con lo siguiente. Tanto usted como yo somos vasijas, vasos que estamos en las manos del Señor. Hemos sido creados para contener a Dios y darlo a los demás. Miremos lo que dice Juan en el capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces nosotros miramos esto, de que la pregunta, ¿cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo?, lo encontramos en lo que dice aquí la palabra. Porque miramos de que Jesús hace una invitación. ¿Y qué es lo que dice? Venid a mí. Y lo que me encanta de este pasaje es que no va dirigido a un grupo en específico, sino que es una invitación abierta para todos. Porque yo le voy a decir algo, el Señor Jesús está listo tanto para bendecirnos y con lo que estamos viendo ahora, Él está listo para llenarnos. Pero ¿quién es el que se tiene que mover? Soy yo el que se tiene que mover. Nosotros miramos de que la promesa ya ha sido dada, pero para que esa promesa se haga rema en nosotros, soy yo el que se tiene que mover en pos de Jesús. Soy yo el que me tengo que acercar para beber y para que en mi interior corran esos ríos de agua viva, que eso era algo que yo antes no tenía. Entonces también miramos lo siguiente. Para que una persona pueda beber de un vaso, se necesita o que seamos un canal de bendición a otros y tener la llenura del Espíritu Santo. Acuérdense de que el punto es de que nosotros somos vasos y en nuestro interior estamos como que conteniendo a Dios, pero entendámoslo bien esa frase de conteniendo a Dios, porque el Señor es infinito y algo tan finito como nosotros no puede contener toda la gloria del Señor. Pero el Espíritu Santo mora en su vida y en mi vida también. Entonces nosotros miramos lo siguiente, que para que un vaso pueda ser usado en primer lugar, tiene que estar limpio. Yo creo que usted cuando en esos días de verano, cuando tiene calor y tiene sed, usted va hacia la cocina así de su casa y ¿qué es lo que mira en ese vaso antes de agarrarlo, antes de utilizarlo? Que esté limpio, ¿no? Asimismo el Señor, cuando va a utilizar a alguno de nosotros, Él mira eso, el hecho de que ese vaso esté limpio. Pero ahora, ¿esto es algo que nosotros tenemos que hacer de manera individual? Claro que sí. El Señor, el deseo de Dios cuando Él enfatiza tanto la santidad es para esto, porque el Señor quiere manifestarse a través de nuestras vidas, pero es necesario que también nosotros estemos limpios. La Escritura dice de que sin santidad nadie podrá ver a Dios, y eso es una realidad. No podrán ver al Señor en mi vida, ni en mi trabajo, ni en mi matrimonio, ni en mi familia, si yo no ando en esa santidad. Entonces, el anhelo de Dios es que nosotros estemos limpios. Nosotros miramos en Hechos 2:38 lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero fíjense, aquí habla de arrepentimiento. Si me habla de arrepentimiento es porque hay pecado. Y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón, para que venga esa purificación de parte de Dios. Porque ¿cuál es el punto que estamos viendo? Nosotros somos vasos y el deseo de Dios es que como vasos estemos limpios para que Él pueda utilizar nuestras vidas. También nosotros miramos en el punto B que beber de un vaso, bueno, que no esté roto, que Dios sane nuestras heridas antes de ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque cuando vuelvo otra vez al ejemplo de lo de cuando usted tiene sed y busca un vaso, si usted mira un vaso roto, por lo general usted lo pasa de largo, ¿no es así? Y si bien es cierto, a veces nuestras vidas pueden estar quebrantadas por tanto circunstancias como por cosas que pasen a nuestro alrededor, pero lo lindo es esto de que el Señor está ahí para sanar nuestro corazón y vendar esas heridas que nosotros tenemos. Me gusta algo, y esto lo pueden poner ustedes en su manual. Estoy en la página 18 en el punto B. Pueden colocar esta cita si quieren. En Salmos 147, en el versículo 3, dice lo siguiente: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Señor no nos deja a nosotros en esa mala condición en la que nosotros nos podemos encontrar. La palabra también dice en Salmos de que el Señor no dejará para siempre caído al justo, sino que el Señor lo levanta y lo restaura. Esa promesa está vigente para nosotros y como vasos delante de Dios podemos ser restaurados para tener una utilidad delante de Él. Y como tercer punto, miramos la escritura primero en Mateo 9, capítulo 16, 17 dice: Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo se tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y el otro se conservan juntamente. Miramos de que no, hay una diferencia en nuestra antigua manera de vivir a la manera de vivir a la cual el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Aquí lo que el Señor busca son odres nuevos. Aquí ya ese odre ha pasado por un proceso de restauración. Y eso es lo que el Señor está empeñado en hacer en nuestras vidas, el restaurarnos para usarnos a nosotros. Porque nosotros, hermanos, no estamos aquí para gastar oxígeno. Yo creo que el propósito de Dios va más allá de solamente tener un buen trabajo, de tener una buena familia. Yo creo que lo que Dios está realmente interesado es que realmente nosotros podamos ser instrumentos para su gloria. Yo creo que ese debería de ser el anhelo de cada uno de nosotros, el poder ser utilizados por el Señor, porque basta con usted solamente observar cuando va a su trabajo, cuando va al instituto y ve la necesidad que hay a su alrededor. Y es Dios quien quiere cambiar y transformar la vida de las personas, pero Él quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte, seamos de esos vasos que están restaurados, para que el vino de su Santo Espíritu corra también en nosotros y pueda impactar la vida de los demás también. Entonces, nosotros miramos de que ese vaso no solamente debe de estar limpio, como lo miramos en el punto A, en el punto B miramos de que ese vaso puede estar quebrantado, pero el Señor lo sana y lo restaura. En el punto C tenemos de que ese vaso, o sea nosotros, debe de estar disponible a ser llenado, es decir, que no esté ocupado, debe de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y es que si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuáles son las cosas que usted anhela? Posiblemente usted me dé una lista de las cosas que usted desea, que usted anhela, pero dentro de esa lista está el ser lleno del Espíritu Santo. Porque recordemos que lo que hizo la diferencia en la iglesia primitiva fue eso, de que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Pedro hubiese alcanzado los resultados que alcanzó cuando él vino y delante de todos se puso en pie y lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar? Y se mencionaba y se mira aquel mismo ejemplo que en el caso del Señor Jesús, de que él mencionaba muchas veces el escrito está, el escrito está, el escrito está. Asimismo Pedro, cuando se levanta y le habla a los judíos y les habla a toda la multitud en general, miramos de que cómo va la palabra impregnada en la vida de aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo. Porque como les dije, la llenura del Espíritu Santo también va de la mano de la llenura de la palabra de Dios. Porque una persona llena del Espíritu Santo va a estar continuamente proclamando la palabra del Señor. Así que
Cuando hablamos también de la llenura del Espíritu Santo, no les estoy hablando de una emoción, sino que yo les estoy hablando de una realidad, de algo que está a las puertas y de algo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida también. Y para avanzar, nosotros encontramos esta pregunta: ¿qué requisitos debo cumplir para ser llenos del Espíritu Santo? Y esta es una pregunta súper importante. Pero para contestarla en esta, nos tenemos que ir a la Escritura en San Juan 37:39, y aquí nos revela uno de esos requisitos para que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo. Y pongamos atención a lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciéndole: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero miremos nuestra vista en el versículo 37 y dice: si alguno tiene sed, el Señor, y ¿cómo les digo? Extiende la invitación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ahí en nuestro manual tenemos que dice lo siguiente: el único requisito es venir a Cristo y beber. El único requisito es venir a Cristo y beber del Espíritu Santo, que esto es por medio de la fe. Este es uno de los requisitos para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el punto B, encontramos la Escritura en Lucas 11, del 9 al 13, y nos dice lo siguiente: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de un pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, miren lo que dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que aquí está más que claro. Para que yo pueda recibir la llenura del Espíritu Santo, lo que Dios espera de nosotros es que yo lo pida. Básicamente el ejercicio de completación quedaría así: la forma de hacerlo es pedir. Pedir en oración ser llenos del Espíritu Santo. Y este es el deseo de Dios, de que en nosotros esté ese anhelo de ser llenos del Espíritu Santo. Y como punto C tenemos Hechos capítulo 8 del 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y que estos dos apóstoles ya habían sido llenos del Espíritu Santo, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces nos dice aquí el manual: pidiendo a alguien que sea lleno del Espíritu Santo, que ore imponiéndonos manos. Y esto es algo que nosotros lo miramos en la Escritura, que los apóstoles imponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo. Y como último punto, miramos Hechos 19:6 y dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero quedémonos con esto, porque la Biblia nos acaba de decir, por ejemplo, de que los discípulos imponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo. Y en este caso dice de que Pablo hizo lo mismo, y en este caso comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. Fíjense que una de las evidencias de las cuales nosotros tenemos para ver de que si hemos sido llenos del Espíritu Santo está en la boca, en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros hablamos. Porque la evidencia está ahí, porque se miró en Pablo, se miró en Pedro, y si ustedes han estudiado un poquito Hechos, se mira en la vida de Esteban también, que cuando, por ejemplo, la iglesia iba creciendo, y dice la Escritura de que había como que cierto conflicto, porque decían de que las viudas de los gentiles estaban siendo desatendidas, vinieron los apóstoles y dijeron de que querían a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué los ocupaban los discípulos? Para servir mesas.
Imagínense, para servir en una mesa era necesario de que uno fuese lleno del Espíritu Santo, para algo tan sencillo. Y a mí siempre me quedaba esa duda, porque ellos pusieron ese requisito, de que lo del buen testimonio yo lo comprendo, pero ellos también pusieron eso, de que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque esas 7 personas iban a ir a un ambiente de hostilidad, en donde había desacuerdos tanto entre los gentiles como en los judíos, porque entendamos que era la primera vez que judíos y gentiles convivían bajo un mismo techo. Entonces era normal que hubiesen conflictos o que hubiesen roces. Pero aquí el hecho de que estos varones fueran llenos del Espíritu Santo los habilitaba. ¿Por qué? Porque el poder de Dios iba a manifestar a través de la vida de ellos. Y dentro de estos 7 varones nosotros encontramos a Esteban, que el Señor lo utilizaba en señales, en milagros y en prodigios. Y miramos cómo Dios lo usó tremendamente. Y con esto quisiera terminar así este punto, de que cuando ustedes estudian la vida de Esteban, miramos de que a Esteban lo llevaron ante los judíos, porque no estaban muy de acuerdo con lo que Esteban predicaba, al igual que los apóstoles. Y si ustedes leen, por ejemplo, Hechos capítulo 7, ustedes leen la declaración que hace Esteban y que hace un resumen desde Abraham hasta el momento en donde ellos están. Les empieza a hacer un resumen y les comienza a mostrar la palabra Esteban. Y fue tanta la ira de los judíos en aquel entonces de que se abalanzaron contra Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Entonces, la lección que nos queda aquí de este hombre que había sido lleno del Espíritu Santo es que, número 1, Esteban estaba siendo víctima de una tremenda injusticia. ¿Por qué? Porque él lo único que hacía era predicar, el compartir las buenas nuevas. Pero este varón estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra de que cuando lo comenzaron a apedrear, él comenzó a orar. Si usted lo apedrearan, hermano, ¿usted qué haría? Es así como que mejor me cubro y todo eso, ¿no? Pero en el caso de este hombre, su reacción fue diferente. Fue orar. ¿Y qué fue lo que dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso solo lo puede decir alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo. Porque ¿saben cómo se fue Esteban? ¿Cuál fue su último respiro? Esteban se fue de este mundo sin rencor, sin resentimiento. Y casi las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz, las dijo él también. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Y ahí tenemos el primer mártir de la iglesia, Esteban, un joven que tenía un tremendo potencial. Y que yo digo, ¿saben cómo se hubiera podido resolver lo de Esteban? Esteban solamente se tenía que callar y ya está. Eso era todo lo que tenía que hacer Esteban. Pero para alguien que había sido lleno del Espíritu Santo, esa no era una opción. Porque Esteban sabía quién lo había llamado y sabía quién estaba con él y quién lo respaldaba a él. Entonces nos queda a nosotros ese ejemplo de que aquellas personas que son llenas del Espíritu Santo llegan a tal punto de despreciar su vida con tal de hacer la voluntad de Dios. Nos queda a nosotros ese precedente a cada uno de nosotros, porque imagínense, a veces no nos habla el hermano y ya se nos viene el mundo encima. Pero en cambio este varón fue injustamente ajusticiado, pero aún así tuvo su fe en Dios. Se fue diciendo, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso sí es manifestar uno de los frutos del Espíritu, el amor. Era una gran injusticia, pero aún así Esteban hizo lo que tenía que hacer porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, eso sería el final, hermanos, así de la clase, pero me gustaría de que así, donde ustedes están, solo por un momento, orásemos y pusiésemos esa clase en las manos del Señor, ¿vale? Entonces oramos. Padre Celestial, te damos las gracias, oh Santísimo Señor, por lo que tú nos has enseñado en el día de hoy, Padre, porque miramos el anhelo tuyo, Señor, y el deseo es, Padre Celestial, de que seamos llenos de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Miramos el ejemplo que nos dejó tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que antes de comenzar la obra, oh Señor, Él fue lleno de tu Santo Espíritu. Miramos, oh Señor, a los discípulos, oh Padre Celestial, que siguieron ese mismo ejemplo, Padre, que antes de ellos predicar, antes de ellos servirte a ti, oh Señor, se ocuparon, oh Santísimo Señor, de ser llenos del Espíritu tuyo, oh Padre Celestial. Padre, ayúdanos a tener ese anhelo, Señor, como iglesia, de que podamos ser llenos
de tu Espíritu Santo, oh Padre Celestial. Sabemos que tu Espíritu Santo está listo para llenarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos nuevos, oh Santísimo Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a que podamos beber, oh Santísimo Señor, ya que tú extiendes la invitación, porque tú dijiste, oh Cristo Jesús, venid a mí y beban, oh Padre Celestial. Ayúdanos, oh Señor, a que confiadamente nos podamos acercar a ti, Señor, y podamos calmar nuestra sed, oh Santísimo Señor, con esos ríos de agua viva, oh Señor, que corren y fluyen, oh Señor, en la vida de todos aquellos que creen en ti, oh Padre Celestial. Así, oh Santísimo Señor, como renovaste y cambiaste la fe de los discípulos en aquel entonces, te pido, Señor, que renueves, cambies y transformes, oh Señor, y levantes nuestra fe, oh Padre Celestial, porque una tarea tú nos has encomendado aquí en la tierra, oh Señor, y la queremos hacer, Señor, siguiendo ese orden tuyo, Señor, siendo llenos de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Ese es el anhelo, oh Santísimo Señor, que tenemos cada uno de nosotros, oh Señor, que podamos ser llenos de ti, oh Padre Celestial, porque este mundo, oh Señor, necesita conocer tu amor, oh Señor, y tú tienes vasos aquí presentes, oh Padre Celestial, vasos que tú limpias, que tú purificas, que tú restauras, oh Padre Celestial, y en el nombre de Jesús, oh Señor, te pedimos que en nosotros esté esa disposición, esté esa actitud, oh Señor, de que podamos ser llenos siempre, oh Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Enamóranos, oh Señor, de tu palabra, oh Santísimo Señor. Ayúdanos a preocuparnos por lo que en verdad es importante para ti, oh Santísimo Señor. Equípanos, oh Padre Celestial, como cuerpo tuyo, como tu iglesia, Padre Celestial, para que podamos ir, oh Señor, no solamente con palabra, oh Señor, sino con demostración del poder en tu Santo Espíritu, oh Padre Celestial. Porque eres tú, oh Santísimo Señor, quien obra, quien cambia y quien transforma, oh Señor. Pero eres tú, Señor, quien utiliza vasos de barro, oh Señor, como los que estamos aquí presentes, oh Señor. Esto es un privilegio, Padre Celestial, que te agradecemos a ti, oh Santísimo Señor. Gracias, Padre. Te pido que esta enseñanza, oh Señor, quede sembrada en los corazones de mis hermanos, oh Padre Celestial, y que nosotros, tanto en lo público como en lo secreto, podamos buscar esa llenura de tu Santo Espíritu, oh Santísimo Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, oh Santísimo Rey. Y su pueblo dice, amén, amén.